Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Así es, amado Padre, hoy, Señor, acudimos al trono de tu gracia, Señor, para alabarte, para bendecirte, Señor, para decirte que no hay otro más grande que tú, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy nos postramos delante de ti, confesando con nuestra boca que solo tú eres santo, Señor, y que te damos gracias, Señor, por tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor, y que acudimos a ti, Señor, para entrar en la hermosura de tu santuario, Señor, para alabarte y cantar salmos a tu nombre. Confían y cantarán llenos de alegría, te alabamos, oh Jehová, con todo el corazón. Mis enemigos se volvieron atrás, por ti cayeron, Dios de maravillas. El Señor los ha turbado y su decreto publicaré. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, yo te engendré hoy. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, yo te engendré hoy. Pídeme que yo te daré por herencia a las naciones. Por tu posesión a ti te entregué los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Los desmenuzarás, los quebrantarás. Se alegrarán los que en ti confían, cantarán llenos de alegría, te alabamos, oh Jehová, con todo el corazón. Mis enemigos se volvieron atrás, por ti cayeron, Dios de maravillas. El Señor los ha turbado y su decreto publicaré. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, yo te engendré hoy. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, yo te engendré hoy. Sí. Yo te daré por herencia a las naciones, los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Los desmenuzarás, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Los desmenuzarás, los quebrantarás.
escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, Señor, nuestro escudo y eres nuestro estandarte, Señor. Porque gracias a ti, Señor, hoy podemos regocijarnos, Señor, por tener ese galardón inmerecido que es la salvación, Señor. Te damos gloria y honra a tu nombre, Señor, y con un corazón contrito y humillado, Señor, nos depositamos a los pies de tu altar, Señor, para pedirte, Señor, que nos perdones, que sigas glorificándote en nuestras debilidades, Señor, porque de lo vil y menospreciado tomaste tú para glorificar tu nombre, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me envuelve el sol con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh,
soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Así es, amado Padre, y estamos aquí, Señor, para ser edificados en tu palabra, para conocer más de ti, Señor, para que cada vez sea más de ti y menos de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu siervo, nuestro apóstol Álvaro. Te pedimos que lo bendigas a él y toda la casa apostólica, Señor. Asimismo, que bendigas la vida de nuestra pastora Cristina, Señor. Utilízala, Señor, como esa lámpara, Señor. Utilízala como tu sierva, Señor, para bendecir a todo tu pueblo, que la llenes de tu unción, que su lámpara esté rebosante de aceite, Señor, y que bendigas nuestra vida a través de ella, Señor. Remunera su trabajo, Señor, con toda buena dádiva y las grosuras de tu casa, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y vamos a mirar en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Oh sí, Señor, en esta mañana estamos dándote muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias porque es tu Santo Espíritu, Señor, el que hoy se mueve en medio de nosotros. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, hablando a nuestras vidas, trayendo esa palabra, bendito Dios, esa palabra que edifica, que alienta, que fortalece, Señor. Te damos muchas gracias y declaramos el fluir de tu presencia en medio de nosotros. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de este versículo. Aquí la palabra de Dios está hablando algo que es muy necesario para la iglesia, para nosotros como pueblo de Dios, y es creer, que en una sola palabra es la fe. El Señor, cuando mira a sus hijos, cuando mira a su pueblo, el Señor está buscando en nosotros esa fe. Esa fe porque es lo que nosotros te podemos ofrecerle a Dios, que llama su atención. Cuando el Señor ve a su pueblo, a sus hijos en la fe, Él es llamado en su atención. Sus ojos van a mirarnos o van a voltear o va a voltear su rostro hacia nosotros, porque todo lo que a Él le agrada es acerca de la fe. Cuando nosotros vemos los evangelios nos damos cuenta de esto, de cuán importante es la fe. ¿Por qué es importante la fe? Porque la fe nos hace conquistar lo que es imposible. La fe nos hace ir más allá. La fe hace en nuestras vidas o causa en nuestras vidas actitudes correctas, actitudes que agradan a Dios, hechos que hacen que el Señor voltee su rostro y nos mire. Cuando el Señor veía fe, el Señor se alegraba. Y recordemos que cuando el Señor estaba en el monte con Pedro, con Santiago y con Juan, además de Moisés y Elías, que esto es bien importante que lo entendamos, el Señor estaba allí moviendo actitudes de fe. Y cuando nosotros vemos el resto de los apóstoles, ¿sí?, y los miramos a ellos, nosotros nos damos cuenta que ellos estaban teniendo un momento allí con unos líderes religiosos y estaban discutiendo con esos líderes. ¿Por qué? Porque ellos habían intentado curar un niño, habían intentado sanar un niño que estaba siendo poseído por un demonio. Pero ¿qué sucedió? Que no pudieron, fracasaron.
Y cuando la palabra nos habla acerca de estas cosas, nos está diciendo que faltó fe. La falta de fe en la vida de los hombres hace que nosotros fracasemos, hace que nosotros tomemos las decisiones o los actos que no son. Eso hace la falta de fe. Por eso este padre de este niño lo que hizo cuando vio a Jesús fue pedirle misericordia a Jesús y decirle a Jesús que si podía lo ayudara, que él estaba teniendo una necesidad muy grande y era la de que su hijo estaba enfermo. Su hijo estaba enfermo y él entendía que solamente él podía arrimarse al Señor Jesús porque él había escuchado acerca de los milagros y de las maravillas que él estaba haciendo. Y sabía que si él llegaba hasta allí y tener ese encuentro con Jesús, Jesús lo podía sanar. Esto es bien interesante para la vida de nosotros porque nosotros podemos entender que es en Jesús donde nosotros vamos a encontrar la gloria de Dios. Es en la persona de Jesús donde nosotros vamos a ver el mover y el poder de Dios. Los hombres son instrumentos que le han creído a Dios, que han hecho que esa fe crezca y se desarrolle en sus vidas y puedan ocurrir los milagros. Pero para nosotros todo llega es a través de Jesús. Jesucristo es el que nos imparte a nosotros ese poder. Jesucristo, a través de sus enseñanzas, a través de todo lo que quedó escrito de su vida, nos enseña que Él se movió en fe y que esa fe agradó al Padre. El Padre se sintió muy agradado por esa fe. Por eso este padre le dijo al Señor que si él podía lo hiciera, que si Jesús podía curar a su hijo, lo curara, lo sanara. Y sabemos que Jesús le contestó algo: para el que cree, todo es posible. El Señor Jesús siempre quiere mover su poder en medio de nosotros, pero el Señor necesita que nosotros los hombres nos movamos en fe, que le creamos a Dios antes que a las circunstancias, que le creamos a Dios antes que a lo que vemos, a lo que palpamos o a lo que oímos. Porque recordemos que nosotros los hombres somos muy naturales. El hombre en general es muy natural y el hombre se mueve por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que le dice el corazón. Y el Señor dice que así no puede ser. El Señor dice que en nosotros tiene que haber fe. Por eso nosotros en medio de nuestras oraciones debemos pedirle al Señor que nos ayude en medio de nuestra incredulidad. Esa debe ser una forma de orar de nosotros como hijos de Dios. Porque si el Señor se siente agradado cuando ve fe, nosotros tenemos que procurar movernos en esa fe. Entonces, el padre de este muchacho le contestó algo a Jesús muy tremendo y fue: creo, ayuda a mi incredulidad. Eso está ahí en Marcos 9:24, usted lo puede ver. Dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Este padre estaba muy necesitado. Él necesitaba ese favor, ese milagro, esa gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, lo único que entendía era: si yo tengo incredulidad, esto no va a poder suceder. Y por eso le pidió al Señor: ayuda a mi incredulidad. Esa debe ser una oración en nuestras vidas, pedirle al Señor que nos ayude en medio de nuestra incredulidad. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos fe, pero hay situaciones donde a veces son las cosas muy apremiantes, donde demandan bastante del creer en el Señor, de creer en Dios. Y por eso allí nosotros debemos orar y pedirle al Señor que nos ayude. Este hombre, este papá de este muchacho, hizo algo. Y cuando él hizo eso, lo imposible sucedió.
lo imposible se desató sobre él. ¿Qué hizo él? Una oración. Eso fue lo que hizo. Y nosotros a veces como hijos de Dios nos enredamos. Y mire la palabra como es de sencilla. Nos está diciendo aquí que oremos, que hagamos una oración y le pidamos a Dios. Porque el Señor sabe que nosotros, por vivir en un mundo natural donde todo es en incredulidad, en nuestras vidas pueden haber ese tipo de pensamientos, de sentimientos, pero para eso está la oración. Y nuestra oración debe ser clamarle eso al Señor. Nosotros tenemos que luchar contra la incredulidad en todos los aspectos de nuestra vida, porque ella se presenta en todo. Por eso nuestra lucha debe ser poner nuestros ojos en Dios, poner nuestros ojos en la palabra. La palabra de Dios aumenta nuestra fe. Cuando nosotros leemos la palabra y vemos todo lo que está aquí escrito, nuestra fe se incrementa, nuestra fe se desarrolla. ¿Por qué? Porque la palabra tiene ese poder. La palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, vemos que los hombres que manifestaron fe, estos hombres fueron vencedores, llegaron hasta donde tenían que llegar, lograron hacer cosas que eran imposibles para ellos, pero que la fe permitió que se hiciesen posibles. Por eso ellos vieron milagros poderosos, milagros grandiosos, así como es todo lo de Dios, por esa fe que tuvieron. En la Biblia, la palabra nos habla acerca de muchos hombres y mujeres de fe, muchos hombres y mujeres que aunque tuvieron momentos donde dudaron, ellos volvieron su rostro a Dios. Y cuando vuelven su rostro a Dios, allí el Señor los ayuda en medio de la incredulidad y los impulsa para que ellos puedan creer. Recordemos a Abraham y Sara. Ellos tuvieron un momento donde Dios les hizo una promesa que tendrían un hijo. Y ahí vemos cómo Sara dudó de esa promesa. Sara dudó y fue pasando el tiempo señalado, y las cosas parecía que no iban a suceder, que no se iban a dar. Eso está en Génesis capítulo 18, versículo 14. Miremoslo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Este verso es muy importante para nosotros como hijos de Dios, porque nosotros tenemos que tener este concepto de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso aquí esa fue la pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y el Señor lo que dice es: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Para nuestro Dios todo es posible. Y la palabra de Dios nos narra muchas historias acerca de esto. Cuando Moisés se preguntó si Dios realmente podría proporcionar suficiente carne para todo ese ejército que había, que eran más de 600,000 hombres, mire, el Señor le preguntó: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Recordemos que el Dios al que nosotros amamos y servimos es un Dios generoso, es un Dios bondadoso, es un Dios que no acorta su mano. El Dios al que nosotros servimos es un Padre, y ese Padre, al nosotros llamarlo Padre, es porque nos está mirando como hijos. El Señor cumple, Él siempre va a cumplir. Cuando el Señor no contesta cosas o no oraciones o no nos da lo que nosotros le pedimos, es porque el Señor sabe lo que es más conveniente para nosotros. Pero aquí el Señor, vemos en Números 11:23, que Él lo que le estaba recordando era: para el que cree,
todo es posible. Cuando nosotros creemos, hacemos que las cosas sean posibles. Cuando nosotros empezamos a mover la fe nunca falla. Eso hace la fe. La fe hace que se muevan el poder de Dios, los milagros de Dios en nuestras vidas. La fe es el requisito que nosotros como hijos de Dios necesitamos para cambiar las cosas en medio de nuestras vidas. Ese es el requisito. Eso es lo que llama la atención al corazón de Dios. El Señor siempre que ve un hombre de fe o una mujer de fe, el Señor va a poner sus ojos sobre ese hombre y sobre esa mujer. El Señor se agrada. Por eso dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor quiere que nosotros tengamos eso que dice en ese versículo, la certeza. Si nosotros estamos creyendo algo, tengamos esa certeza de que va a suceder. Estemos en esa convicción o convencidos de que aunque no lo vemos, va a suceder. Cuando el Señor encuentra hombres y mujeres así, el Señor obra. Por eso cuando Él ve fe, el Señor hace que las cosas sucedan, que se den sobre nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de fe en medio de nuestras vidas, estamos diciendo que confiamos en Dios. Cuando manifestamos fe en nuestras vidas, estamos diciendo conocemos a Dios, creemos en Él. Por eso se puede manifestar en nosotros la fe. Recuerde que la fe hace que nosotros tengamos acceso a lo sobrenatural. Eso hace la fe. Por la fe en Jesús nacemos de nuevo. Eso hace la fe en la vida de todos los hombres. Un día nos comparten el Evangelio, nos hablan de Jesús. Nosotros creemos en eso que nos están diciendo y empezamos a creer en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y que eso sí, por eso viene a nosotros esa vida nueva. Se hace posible lo de Dios en medio de nosotros. Por eso sucede eso. Cuando nosotros nos movemos en fe, la fe determina hasta dónde podemos llegar. Entre más fe tengamos, más vamos a poder conquistar, más vamos a poder alcanzar, más vamos a poder ver cambios en lo físico, porque se va a empezar a mover la orden de Dios, el poder sobrenatural de Dios. La fe es más poderosa que todo el conocimiento del mundo. Con la fe usted y yo vamos a lograr cosas grandísimas y gloriosas. La fe hace posible lo imposible. Eso hace la fe. La fe desafía la lógica. La fe hace que nosotros en nuestra naturaleza humana seamos cambiados y podamos pensar y ver cómo se debe mirar con los ojos espirituales, con la mente espiritual. Eso hace la fe. Porque todo es posible para Dios. Y entender esa frasecita tan sencilla a nosotros nos lleva a conquistar, a nosotros nos lleva a poseer, a nosotros nos hace salir del ámbito natural para ir al ámbito espiritual, que es donde Dios quiere que nosotros vivamos. El Señor anhela que nosotros vivamos en ese ámbito sobrenatural, ese que es espiritual, ese que no vemos, que no palpamos, pero que cuando nos relacionamos con Dios, nosotros entendemos que por la fe creemos, que por la fe vemos, que por la fe oímos, que por la fe obramos. Eso empieza a suceder en nuestra vida. Cuando Dios pone de su vida en nosotros, que es una vida divina, que es una vida espiritual, la fe empieza a obrar en nosotros y vamos a ir creciendo a medida que nos sigamos relacionando con Dios, que lo sigamos conociendo. Esa naturaleza de Dios va a ser impregnada dentro de nosotros.
La palabra de Dios impregna la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Eso hace la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos 12:3, vamos a mirar. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Señor reparte esa medida de fe. Él es el que pone esa medida de fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ejercitar esa medida de fe que nos ha sido dada. Recuerde que nuestro Dios es generoso y bondadoso. Cuando Él pone fe en nosotros, Él nos da lo que necesitamos de fe para creer y desarrollar nuestra vida. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros ejercitemos esa fe en todas las circunstancias, que ejercitemos la fe. Esa medida que Dios nos da nos basta y nos sobra. Esa es la medida perfecta para cada uno de nosotros. El Señor es esa persona que nos ayuda a enfocarnos en la vida natural. Él es, por eso nuestra relación con el Señor Jesucristo debe mejorar a través de los días, de las semanas, de los años, de los tiempos. Nosotros va pasando el tiempo y nos vamos relacionando más con el Señor. Lo vamos conociendo, lo vamos probando y vamos viendo las respuestas favorables de Dios a nuestras vidas. Vamos viendo esas respuestas tan tremendas. Porque mire, cuando usted le cree a Dios, usted está agradando a Dios. Eso hace la fe. Cada vez que usted le cree al Señor, usted lo agrada. Usted entra a esa presencia de Dios. Cuando usted lo agrada, es porque usted se está moviendo en fe. Esa es la forma de agradar a Dios. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo debo agradar a Dios? Con fe. La incredulidad para nada aprovecha. La incredulidad en nuestras vidas nos deteriora, nos va alejando de Dios. Eso hace la incredulidad, porque la incredulidad hace que nos movamos en el plano natural. Y nosotros no hemos sido llamados a movernos en el plano natural. Nosotros como hijos de Dios hemos recibido una nueva vida y es esa vida espiritual. Y el Señor quiere que nosotros nos movamos en esa vida espiritual. Para movernos en esa vida espiritual tenemos que alimentarnos de la palabra predicada, la palabra leída, la palabra escuchada, ¿sí? Alimentarnos de ella. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, esto edifica nuestra fe. Esto le da crecimiento a nuestra fe. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural porque es la palabra del Dios soberano y glorioso. Cuando nosotros miramos la vida de nuestro Señor Jesús, entendemos que Jesús vino a hacer la obra en medio de la tierra. ¿Y qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo? Él se alimentaba de la palabra. Por eso encontramos que Él nos narra y nos dice que Él se fue a tener un ayuno, a tener unos días de ayuno. Y en medio de esos días, Él estaba allí, escuchando la palabra de Dios. Estaba meditando en la palabra de Dios. Ese era su alimento, el alimento espiritual, y se alimentaba durante esos días. ¿Qué sucedió? Él sabía que era necesario alimentarse, que necesitaba que su fe estuviera avivada e intacta, porque él sabía que iba a ser probado. Y por eso inmediatamente él sale de ese ayuno. ¿Qué le sucede? El diablo viene para probarlo
Y no lo prueba de cualquier forma, lo prueba de una forma bien dura, bien difícil. Pero las respuestas de Jesús a todas esas pruebas que Él le hizo, a todo eso que Él le decía que hiciera, al diablo lo dejó sin palabras, sin palabras. Y ahí podemos entender cómo es de importante la fe, cómo para nosotros es tan importante creer, porque cuando nosotros creemos, nosotros estamos creyendo en lo que es imposible. Eso es lo que está sucediendo. La fe desarrolla en nosotros nuestro espíritu. Cada vez que nosotros nos alimentamos en la fe, cada vez que usamos esa fe, esa herramienta que Dios nos da, nosotros nos desarrollamos como hijos de Dios. Nosotros crecemos como hijos de Dios y por eso no va a haber nada imposible para nosotros, no lo va a haber. El Señor Jesús es ejemplo de eso. El Señor Jesús nos muestra cómo Él creyó, cómo Él, cuando fue enviado a la tierra, Él vino para ayudar a todos esos hombres y mujeres que estaban necesitados, que estaban enfermos, que estaban viviendo circunstancias difíciles. El Señor vino a eso, vino a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados, a curar las heridas, a restaurar. El Señor vino a hacer esas obras y cuando Él vino a hacerlas, Él pudo hacerlas en medio de esas personas que creyeron en Él. Ese es un paso muy importante para nosotros. Nosotros debemos creer en el Señor. Es para nosotros conveniente creer en Él. No es creer en determinadas circunstancias, no es creer en Él. Nuestro corazón debe ser un corazón sensible a la palabra de Dios. Un corazón que absorba todo lo que está en la palabra, porque la palabra es la luz para nuestras vidas. Y cuando nosotros leemos la palabra, nosotros nos damos cuenta de que es así como nosotros podemos conquistar, de que es así como nosotros podemos alcanzar todas esas victorias poderosas y sobrenaturales que Dios tiene para nosotros. Recuerde que la fe nunca falla. Nosotros, cuando nos movemos en incredulidad, es que no vemos la fe, no suceden los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas, pero con la fe todo usted y yo lo podemos alcanzar. La fe desarrolla en nosotros un confiar en Dios, eso hace la fe. Cada vez que usted crece en su fe, usted confía más en el Señor. Usted no le importa el tiempo, usted no le importa nada, usted lo único que le importa es el Señor. Mire, la palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Él las librará. Nuestro Señor nos manda a eso, a que confiemos en Él. Nosotros podemos tener muchas aflicciones pueden venir sobre nuestra vida, pero tenemos una certeza, la presencia del Señor Todopoderoso es efectiva en nuestras vidas. La presencia de Dios nos da esa convicción que nos lleva a podernos parar y esperar, creyendo que la victoria va a suceder. Por eso cuando nosotros estamos en fe, somos victoriosos. Eso hace la fe en nuestras vidas. El Dios al que nosotros tenemos, no hay otro como Él. No hay absolutamente otro como Él. Por eso, si nosotros tenemos un Dios tan glorioso y tan poderoso, confiemos en Él. Entréguele su vida al Señor. Deje que el Señor dirija su vida. Deje que el Señor le enseñe a confiar. Busque en la palabra de Dios cuántos hombres y cuántas mujeres confiaron en Dios.
Y esa confianza hizo que la relación con Dios fuera una relación perfecta. En los tiempos difíciles nosotros no podemos ponernos a llorar y echarnos al pierde. No, nosotros lo que tenemos que hacer en medio de esos tiempos es mirar las promesas de Dios, esas promesas que están en la palabra. La palabra está llena de promesas. Y cuando nosotros echamos mano de esas promesas, nosotros vamos a poder desarrollar, creer y obrar en la fe. El Señor, cuando estuvo en la tierra, Él hizo muchos milagros y Él se compadecía de las personas. Nuestro Señor se compadece de usted, iglesia. El Señor se compadece de mí. Y el Señor quiere hacer milagros en nuestra vida. El Señor quiere hacer maravillas en nosotros. El Señor quiere desatar sobre nosotros todo su poder, toda su grandeza, todo su poderío. El Señor quiere que nosotros alcancemos todo esto, pero para eso tenemos que confiar en Él. Si usted no confía en Dios, usted no va a poder ver todo lo que el Señor ha preparado para usted. Nosotros tenemos que entregarle al Señor nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades. Nosotros tenemos que poner delante de Él todo eso para que el Señor pueda obrar con su fuerza sobrenatural. La fuerza de nosotros es natural, la del Señor es sobrenatural. Y cuando nosotros estábamos hablando de esa fuerza sobrenatural, estamos diciendo que el Señor dispone todo lo espiritual, lo sobrenatural a favor de los hombres. Y cuando nosotros empezamos a ver los milagros de Dios, nosotros empezamos a cambiar la perspectiva de la vida. Nosotros ya entendemos que la vida que estamos viviendo no la estamos viviendo solos, que la estamos viviendo con un Dios que es creador del cielo y de la tierra, un Dios que es bueno, que es generoso, que es un Dios lleno de poder, de grandeza. Por eso hay que reemplazar todo lo que es incredulidad por la fe. Nosotros tenemos que buscar más la fe, tenemos que desarrollar más la fe. Mire lo que dice Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derecha tus veredas. Esta palabra nos está llamando a que confiemos en el Señor. Usted no se afane tanto por confiar en el hombre. Afánese con todo su ser y con todas sus fuerzas por confiar en el Señor. Que su corazón confíe absolutamente en Dios. No se apoye en lo que usted es. Apóyese en el Señor. Reconózcalo en el camino que usted está viviendo, o sea, en el desarrollo de su vida. Siempre reconozca al Señor. Y cuando nosotros lo reconocemos, el Señor puede entrar y ordenar nuestra vida, puede dirigir nuestra vida. Cuando nosotros pasamos momentos de prueba o momentos difíciles, allí nuestra fe va a ser probada. Creo que todos hemos vivido esos momentos. Esos momentos han sido angustiantes, pero han hecho algo en nuestras vidas. Y es que nos han desarrollado nuestra fe, es que nos han dado crecimiento, es que han hecho la obra de Dios en nosotros. Y nosotros no olvidamos esos milagros, esas respuestas de Dios en medio de esos momentos difíciles. Los recordamos como la victoria de Dios en nuestra vida, como la respuesta de Dios favorable a cada uno de nosotros. Y esos hechos son los que quitan el miedo de nosotros, son los que nos ayudan a ir más adelante, ¿sí? A irnos más allá. ¿Por qué? Porque ya hemos probado a Dios y Dios nos ha respondido de la forma más maravillosa. Cuando nosotros le creemos a Dios, la ansiedad se va de nuestras vidas.
Cuando nosotros le creemos a Dios, el miedo se va de nosotros. ¿Y qué viene para nuestras vidas? Viene la calma y la paz, que es lo que a todos nosotros nos conviene, la calma y la paz. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Hay que aprender a confiar en el Señor, hay que aprender a creerle a Dios. Las preocupaciones no traen confianza a nuestra vida. Nosotros tenemos que ver más allá, y cuando vemos más allá, confiamos en el Dios verdadero. Y esto es lo que nos da seguridad a nuestras vidas. Esto es lo que imparte ese poder de Dios y donde podemos ver los milagros y las maravillas de Dios. Cuando usted empieza a ver a Dios, usted lo empieza a conocer en su carácter y en su amor, porque el Dios al que nosotros servimos es un Dios lleno de amor. Por eso dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando nosotros empezamos a amar a Dios, esto se cumple en nuestras vidas. Empezamos a habitar al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra de Él, y por eso ya empezamos a decirle esto a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. A eso es a lo que nos lleva el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, yo estoy dándote muchas gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, porque somos un pueblo, Dios, que hemos sido llamados por ti. Gracias, Señor, porque tú pusiste un propósito sobre nuestras vidas, y es el propósito más maravilloso, el más real, al cual nosotros debemos poner atención y hacerlo, desarrollarlo en nuestras vidas. Gracias porque tú nos enviaste un ayudador, y es el Espíritu Santo, para que nosotros desarrollemos ese propósito. Es el Espíritu Santo el que está en medio de nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a confiar y a esperar. Es el Espíritu Santo el que nos da esa certeza y esa convicción de que tú, Señor, eres un Dios digno de confianza, de que tú eres un Dios que responde a sus hijos, de que tú eres un Dios que nos llama a servirte y a obedecerte. Y cuando nosotros te servimos y te obedecemos, tú nos recompensas de la mejor manera. Tú enderezas nuestros pasos, tú nos llevas por el camino correcto, tú nos das aún, Señor, esa confianza y esa paciencia para esperar en ti, Dios. Gracias, Señor, porque lo más conveniente para nosotros es hacer tu voluntad, esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Yo te alabo, Señor, en esta mañana, te alabo, bendito Dios, te doy gracias por todas tus promesas, Señor, esas promesas que nos has hecho como tu pueblo, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que seas tú, Señor, ayudándonos a responder con fe a esas promesas, a creerlas y a llevarlas a cabo, Señor. Sabemos que la vida en la tierra no es fácil, pero sabemos que te tenemos a ti, al único Dios verdadero. Ese Dios que es bueno, que es misericordioso, que es bondadoso, que es generoso. Y sabemos que de todas las aflicciones tú nos libras, Señor. Gracias, porque tú nos permites vivir momentos de aflicción, pero allí estás para ayudarnos. Pues yo te doy muchas gracias, oramos por nuestro apóstol. Te pido, bendito Dios, que sigas bendiciendo a tu siervo, a nuestro apóstol Ruth, a toda la familia apostólica. Asimismo, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu presencia en medio de nosotros. Hoy yo te pido que bendigas a tus hijos con esa fe, con esa paz, y que seas tú, Señor, colocando en medio de tus hijos más de ti. Hoy te pido que tú los bendigas
bendigas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.